Y me acompaña el día de hoy, como cada lunes y muy temprano, Olga de Orellana, nuestro coach, que el día de hoy pues viene a hablarnos de la anorexia nerviosa. La semana pasada estábamos hablando precisamente de otro de los trastornos dentro de la conducta Exacto. alimentaria, que fue la bulimia. Y ahora vamos a hablar de la anorexia. Hablemos, Claro Olga, que sí. de qué es la anorexia, primeramente. Como bien lo dijiste al principio, es un rechazo por parte de los adolescentes a mantener el peso de su cuerpo en los estándares normales. Sí. ¿No? ¿Qué hacen ellos? Bueno, pues evidentemente se ponen unas dietas, ¿no? Verdaderamente terroríficas, ¿no? En donde, claro, ellos mismos están provocando esta pérdida de peso. ¿Qué causa la anorexia? ¿Cuáles son los factores detonantes de esto? Porque no nada más es bajar de peso, No. ya verte delgado, ¿no? No. Hay muchas causas, sobre todo en esta edad, ¿no? Claro. Empezando por la pubertad, ¿no? Sí. Donde hay estos cambios hormonales y estos cambios de humor y estos cambios de muchas cosas. Esa puede ser una causa de entrar a la anorexia. Muchas veces las relaciones sociales, el que ven, se están distanciando de sus papás o la separación de sus papás, ¿no? O muchas veces el contacto por primera vez con el sexo opuesto detona una anorexia. Otro de los factores, obviamente, es la presión social. Como lo dije la semana pasada, en el caso de la bulimia es lo mismo. Claro. Este bombardeo de información en los medios, Claro. ¿no? Este estándar de tienes que estar flaca y Sí, tal. para estar incluido dentro de algún grupo tienes que estar así, ¿no? Exactamente, que también lo mencioné hoy en día. La anorexia tiende más a estar en las mujeres, pero hoy en día está también muy presente en los chavos, ¿no? Claro. Estoy yo viendo muchos casos de chavos muy conscientes de su físico y también se meten unas matadas alimentarias O tremendas. sea, como que ¿no? esto ya no va a ser propiamente de un determinado género, ya No. se está haciendo esto General, ¿verdad? General. Fíjate que otra causa también de esto es la pérdida de un ser querido, ¿no? Sí. Eso también puede detonar una anorexia. O también, si tuvieron algún abuso físico o psicológico en alguna parte de su vida, también entra la anorexia, que empiezan con el dejo de comer, ¿no? Claro. Que ese es el principio Sí. de la anorexia. Ahora, lo importante es saber, o más bien, cómo saber si nuestros hijos tienen anorexia. Claro. No, lo primero que vamos a ver es que evitan las grasas y los carbohidratos. Tienen conocimiento de cosas de alimentos, ¿no? De nutrición y Sí, empiezan sí. a investigar estas cosas. Sí, lo saben. Saben lo que es un carbohidrato, saben lo que son las grasas, azúcares, proteínas, todo, calorías sobre todo, ¿no? Sí. Están muy conscientes de eso. Entonces, lo primero es eso. ¿Qué otra cosa puede darnos el foco rojo de que están en la anorexia? Cuando están comiendo, juegan con la comida. Se hacen tontos, como digo yo, ¿no? Claro. Le dan vueltas, le dan una probadita y lo hacen eterno, muchas veces a propósito, para que pase el tiempo y tú ya te vayas. Claro, Entonces y dejan, no te das claro, cuenta, ¿no? no te das cuenta. O muchas veces cuando comen, después de cierto tiempo, van al baño, los ves que desaparecen pues un tiempo considerable y claro, pues van y provocan vómitos y provocan estas cosas que pasan, ¿no? Algo también muy común es que empiezan a usar ropa muy holgada para esconder su delgadez. Porque es una cuestión también psicológica de los chavos, porque empiezan a bajar mucho de peso, pero ellos se ven gordos. Aunque estén hechos unos palitos, ¿no? Se ven obesos, se ven gordos. Inclusive hay dibujos, hay imágenes por ahí que andan deambulando en donde está un chico parado enfrente de un espejo, a él lo ves perfectamente delgado y el reflejo del espejo es un chico absolutamente obeso, ¿no? Claro. Otro de los factores que podemos determinar para saber que están pues, con esta enfermedad es el color de piel cambia y los huesos se hacen más prominentes y obviamente aparecen las ojeras. Y empiezas a verte enfermo, ¿no? Sí empiezas a verte enfermo. También hacen mucho ejercicio, ¿no? Y se matan. Por supuesto. Esa es otra de las opciones, hacer mucho ejercicio, pero a diferencia de la bulimia es que aquí sí bajan muchísimo de peso, ¿no? Y por eso el usar ropa floja. Claro. ¿No? Para que tú no te des cuenta y porque ellos siempre se van a ver. Oye, Olga, y ahora ya que detectamos que está presente este trastorno en nuestros adolescentes, ¿qué tenemos que hacer como padres? ¿A dónde tenemos que recurrir? ¿Quién nos puede echar la mano?
Pues mira, yo creo que en principio hay que prevenirla. Sí. Nosotros como papás podemos ayudar a prevenir la anorexia, al igual que la bulimia, ¿no? Normalmente esta enfermedad tiene que ver también mucho con la autoestima. ¿Cómo prevenirla? Bueno, en principio yo creo que es mucha comunicación, ¿no? Fomentar la autoestima desde pequeños, que empiecen a socializar, que estén expuestos a un mundo real, ¿no? Hablarles desde pequeños también de lo importante que es cuidar su salud, de la alimentación, ¿no? Y también enseñarles lo que puede pasar, ¿no? Desde Si no te luego. cuidas. Por Como que eso supuesto. sería un buen ejemplo, ¿no? Decir, oye, Sí, y lo ven, ¿eh? Lo ven. Hoy en día hay un porcentaje bastante alto de adolescentes con este tipo de enfermedades, ¿no? Y sí, por supuesto, ilustrarlos y enseñarles qué es lo que les puede pasar. claro. ¿No? Entonces, el tener esta comunicación y el tener todo este tipo de cosas con los chavos, evidentemente les hace que tengan una salud mental buena, ¿no? Y esto hace, evidentemente, que no estén pensando en otro tipo de Claro. circunstancias, de cosas, y no los hace irse hacia Claro. situaciones como la bulimia. Y como papás, cómo ayudarlos, primero involucrándonos, teniendo mucha paciencia, porque evidentemente va a haber muchos cambios de humores, ¿no? Y acompañarlos al doctor, que acepten, bueno, ayuda médica y psicológica, y estando presentes con ellos todo el Claro. tiempo. La comunicación, como bien Sí. lo decías tú. Todo Olga, el muchísimas tiempo. gracias. Feliz Gracias. semana, que tengas Gracias. excelente semana.